Imagina esto. Estás en medio de una crisis, buscando respuestas, y de repente, aparece alguien en tu vida con palabras exactas, con una presencia que no puedes ignorar. ¿Es solo una coincidencia, o es una señal de Dios? La Biblia está llena de historias donde Dios envía a personas clave en el momento exacto. Moisés para liberar a su pueblo, Elías para confrontar la idolatría, Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. Pero, ¿cómo saber si alguien en tu vida es un verdadero enviado de Dios? Hoy descubrirás las 7 señales que distinguen a un elegido, alguien que no solo ha sido tocado por Dios, sino que también ha sido puesto en tu camino con un propósito divino. Y cuidado, porque también te revelaré una advertencia crucial que puede salvarte de una trampa espiritual. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy puede cambiar tu forma de ver a las personas que te rodean y quizás entenderás por qué ciertos encuentros en tu vida no han sido una casualidad, sino una cita divina. A lo largo de la historia, Dios siempre ha usado personas para cumplir sus propósitos. No siempre son los más fuertes, los más sabios o los más influyentes según los estándares del mundo, pero son personas con una misión especial. Y lo más sorprendente es que, muchas veces, esas personas aparecen en nuestra vida cuando más las necesitamos, aunque no siempre lo notamos de inmediato. Tal vez has sentido que alguien llegó a tu vida en el momento preciso, trayendo una palabra de aliento, una enseñanza que transformó tu perspectiva, o incluso un desafío que te llevó a crecer espiritualmente. ¿Fue una simple casualidad? ¿O fue Dios guiando cada detalle para que ese encuentro ocurriera? La verdad es que los elegidos de Dios tienen características únicas, señales que los distinguen y que nos ayudan a reconocerlos. No siempre vienen con grandes señales visibles, pero su impacto es innegable. Hoy vamos a explorar esas 7 señales, y al hacerlo, aprenderás a discernir cuando Dios está usando a alguien para bendecir tu vida, y también cuando debes tener cuidado con falsos enviados. Así que abre tu corazón, porque podrías estar más cerca de un elegido de Dios de lo que imaginas, o quizás, sin saberlo, tú mismo has sido llamado a ser uno de ellos. Señal número 1. Portador de paz y sabiduría divina. En un mundo lleno de caos, incertidumbre y conflicto, hay personas que parecen caminar con una paz inquebrantable, una sabiduría que no proviene de este mundo. No son simplemente personas tranquilas o con experiencia, llevan consigo una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que solo puede venir de Dios. Jesús dijo en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta paz no es ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios tiene el control. Cuando un elegido de Dios entra en tu vida, su sola presencia transmite esa paz. No necesitan decir mucho, pero cuando hablan, sus palabras reflejan la sabiduría de Dios, y no la lógica humana. Piensa en Salomón. Cuando 2 mujeres peleaban por un bebé, él no solo aplicó su inteligencia, usó una sabiduría que venía de Dios. 1 de Reyes 3:28 dice, «Todo Israel oyó de aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar». Así son los elegidos, no dependen de su propia inteligencia, sino que buscan la dirección divina en cada decisión. Tal vez has conocido a alguien así. Una persona que, en medio de la tormenta, no se deja llevar por el miedo ni la desesperación. Al contrario, te habla con calma, con convicción, con fe. Sus palabras no solo te consuelan, sino que te hacen reflexionar, te acercan más a Dios. Esa es la marca de alguien enviado por Él. Si alguien en tu vida tiene esta característica, préstale atención. Dios tal vez lo puso en tu camino para guiarte, para recordarte que su paz es real y su sabiduría está disponible para aquellos que lo buscan. Y si tú mismo anhelas ser un instrumento de Dios, pídele esa paz y esa sabiduría, porque Él la da sin medida a quienes se la piden con fe. Señal número 2. Sus palabras resuenan con la verdad bíblica. Las palabras de un elegido de Dios no son vacías ni superficiales. No buscan halagar el oído ni acomodarse a lo que el mundo quiere escuchar. Sus palabras tienen peso porque están alineadas con la verdad eterna de la Biblia. Son como una espada que corta la mentira, como una lámpara que ilumina en medio de la oscuridad. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto significa que lo que una persona dice refleja lo que hay en su interior. Un verdadero enviado de Dios no habla desde su propio razonamiento, sino desde la palabra viva y eficaz. No es alguien que simplemente repite versículos sin entendimiento,
sino que ha internalizado la verdad de Dios y la expresa con convicción y autoridad. Mira a los profetas del Antiguo Testamento. No eran populares, no decían lo que la gente quería escuchar, pero sus palabras venían directamente de Dios. Jeremías 1:9 dice: «He aquí, he puesto mis palabras en tu boca». Eso mismo sucede con los elegidos de Dios hoy en día. Sus palabras confrontan, edifican, corrigen y consuelan porque no provienen de opiniones humanas, sino de la sabiduría celestial. Pablo también nos enseñó en 2 de Timoteo 3:16 y 17 que toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Un elegido de Dios usa la Biblia como su fundamento. No distorsiona la verdad para ajustarla a su conveniencia ni busca aprobación humana. En cambio, habla con autoridad y fidelidad a lo que Dios ha dicho. Tal vez en tu vida hay alguien cuyas palabras te han impactado profundamente, que cuando habla, sientes que no es simple sabiduría humana, sino un mensaje directo de Dios. Puede ser un amigo, un mentor, un predicador, o incluso alguien inesperado. Presta atención, porque Dios usa a sus elegidos para comunicar su verdad. Y si tú quieres ser alguien que lleva la verdad de Dios, la clave es sumergirte en su palabra. Llénate de ella, medita en ella día y noche, porque cuando llegue el momento de hablar, lo que saldrá de tu boca será más que palabras, será la voz de Dios resonando a través de ti. Señal número 3. Es un instrumento de bendición en tu vida. Cuando Dios pone a un elegido en tu vida, su presencia no es casual ni superficial. Es un instrumento de bendición, alguien a través de quien el Señor derrama su favor, guía y protección sobre ti. No siempre se manifestará con milagros espectaculares, pero su impacto en tu vida será innegable. Mira el ejemplo de José en Egipto. En Génesis 39:5 dice: «Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo». Fíjate bien, la casa de Potifar fue bendecida no por sus propios méritos, sino porque José estaba allí. Así es como actúan los elegidos de Dios. Donde ellos están, la bendición de Dios los sigue. Piensa también en Elías y la viuda de Sarepta. En 1 de Reyes 17:13-14, Elías le pide que le preparara pan con lo último de su harina y aceite. Humanamente, parecía un pedido egoísta, pero luego viene la promesa: «Así ha dicho Jehová Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». La obediencia a un elegido de Dios trajo provisión sobrenatural. Esto nos enseña algo poderoso. Cuando Dios envía a alguien a tu vida, no es para robarte, manipularte o ser una carga para ti. Al contrario, esa persona traerá algo de Dios: dirección, provisión, paz, oportunidades e incluso crecimiento espiritual. A veces, su sola presencia te abrirá puertas que estaban cerradas. Otras veces, sus palabras te darán la claridad que necesitabas. Piénsalo bien, ¿hay alguien en tu vida cuya presencia ha sido una bendición constante? ¿Alguien que, sin buscar nada a cambio, siempre ha traído bien a tu camino? Puede ser que Dios lo haya puesto allí como un instrumento de su gracia. Pero hay algo más. También tú puedes ser un canal de bendición para otros. Si te alineas con Dios, si vives en obediencia, Él usará tu vida para impactar y levantar a otros. Los elegidos de Dios no buscan su propio beneficio, sino que se convierten en vasos de honra para la gloria del Señor. Si encuentras a alguien así, valóralo, cuídalo y aprende de él, porque su presencia en tu vida no es una coincidencia, sino una muestra del favor de Dios sobre ti. Señal número 4. Despierta en ti un llamado espiritual. Cuando un elegido de Dios entra en tu vida, algo profundo y transformador comienza a suceder en tu corazón. Es como si despertara en ti un llamado espiritual que quizás ni siquiera sabías que tenías. Dios usa a estas personas para recordarte la grandeza de su propósito para ti, para llevarte a un nivel más profundo de relación con Él. Este despertar espiritual no es solo una emoción pasajera, sino un impulso divino que te empuja hacia tu destino eterno. En la Biblia, vemos cómo los llamados de Dios despertaron a personas que, inicialmente, no pensaban que estaban destinadas a algo grande. Uno de los ejemplos más claros es el llamado de Samuel. En 1 de Samuel 3, Dios llama a Samuel mientras estaba aún un niño, y al principio, Samuel no reconoció la voz de Dios. Pero cuando lo hizo, todo cambió. Dios le dio una misión que alteraría el curso de la historia de Israel. En 1 de Samuel 3:10,
Dice: entonces vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, porque tu siervo oye. Este llamado no fue solo una voz, fue un despertar espiritual que marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Samuel. Al igual que Samuel, cuando un elegido de Dios aparece en tu vida, puede ser el momento en el que el Señor te llama a algo más grande, a algo que te conecte más profundamente con su voluntad. Puede ser que comiences a sentir un deseo ardiente por estudiar la Biblia, orar más, o incluso servir a los demás de manera más intencional. Piensa también en el apóstol Pablo. En Hechos 9, él persigue a los cristianos con furia, pero cuando se encuentra con Cristo en el camino a Damasco, algo radical sucede. De ser el más feroz enemigo de la fe cristiana, se convierte en uno de sus mayores defensores. En Hechos 9:6 nos cuenta cómo, al encontrarse con la luz de Cristo, Pablo fue llamado: Señor, ¿qué quieres que haga? Este llamado no fue solo una conversión, fue un despertar espiritual, una transformación completa que lo llevaría a cumplir con un propósito divino. Cuando un elegido de Dios entra en tu vida, es posible que sientas un impulso similar, un deseo renovado de hacer más por el reino de Dios, de buscarlo con mayor fervor y de cumplir el propósito para el que fuiste creado. Tal vez no sea un llamado inmediato, pero puede que a través de la relación con esa persona, tus ojos se abran a lo que Dios tiene preparado para ti. Es importante reconocer que este llamado espiritual no siempre llega con luces brillantes o voces claras. A veces, es más sutil, pero igualmente poderoso. Puede ser una inquietud en tu espíritu, un deseo profundo de servir, o una nueva pasión por la palabra de Dios. Sin importar cómo se manifieste, lo importante es que si estás sintiendo un llamado, si algo en tu corazón está siendo despertado, es porque Dios está obrando en ti. Así como Samuel y Pablo, tú también puedes ser llamado a algo mayor, algo que solo Dios conoce pero que Él revelará en su tiempo. Señal número 5. Su vida refleja frutos del Espíritu Santo. Una de las señales más claras de que alguien es un elegido de Dios es el reflejo de los frutos del Espíritu Santo en su vida. La Biblia nos dice que cuando el Espíritu de Dios mora en alguien, esa persona comienza a dar evidencia de un cambio transformador en su carácter y en sus acciones. En Gálatas 5:22-23, el apóstol Pablo describe estos frutos como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y nos recuerda que contra tales cosas no hay ley. Los frutos del Espíritu no son solo cualidades que debemos cultivar, son la evidencia de que estamos caminando con Dios y permitiendo que su Espíritu nos guíe. Un elegido de Dios, entonces, no solo habla de la fe, sino que la vive a través de sus acciones diarias. Jesús mismo lo dijo en Mateo 7:16-20, por sus frutos los conoceréis. Es decir, las personas elegidas por Dios no solo hacen cosas correctas, sino que sus acciones reflejan el carácter divino. Estas personas no son perfectas, pero sus vidas demuestran un esfuerzo constante por vivir conforme a la voluntad de Dios, a través de la manifestación de los frutos del Espíritu. En el caso de la paz, por ejemplo, un elegido de Dios es capaz de mantener la calma en medio de la tormenta. Tal como nos enseña Filipenses 4:7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de la presencia de Dios. Aquellos que son enviados por Él, son portadores de esta paz que no solo les da tranquilidad, sino que también la extienden a otros. En cuanto a la bondad y la mansedumbre, Jesús fue el ejemplo perfecto de estas cualidades. En Mateo 11:29, Él dijo: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Un elegido de Dios refleja esta humildad y bondad hacia los demás, no buscando su propio beneficio, sino buscando el bien de los demás, tal como Cristo lo hizo. La vida de un elegido también se caracteriza por la paciencia. En Santiago 5:7 nos enseña: «Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor». Esta paciencia no es solo en tiempos de tribulación, sino también una paciencia que refleja confianza en que Dios tiene el control de todas las situaciones. Además, el gozo es otro fruto evidente en aquellos que han sido elegidos por Dios. En Nehemías 8:10 se nos dice: «El gozo del Señor es vuestra fuerza». A pesar de las pruebas que puedan enfrentar, un elegido de Dios es capaz de mantener un gozo profundo, no por lo que sucede a su alrededor, sino por la presencia de Dios en su vida. Cuando observamos a alguien cuyas acciones, palabras y actitud reflejan estos frutos,
podemos estar seguros de que esa persona está siendo guiada por el Espíritu Santo. La vida de un elegido de Dios no es solo un testimonio de sus propios esfuerzos, sino un testimonio del poder transformador de Dios en su vida. Por eso, es importante prestar atención no solo a lo que una persona dice, sino a lo que su vida demuestra. Los frutos del Espíritu nos hablan más fuerte que cualquier palabra, y son una señal clara de que esa persona ha sido tocada por el Espíritu de Dios. Señal número 6. Enfrenta ataques espirituales, pero se mantiene firme. Una de las señales más claras de que alguien ha sido elegido por Dios es la manera en que enfrenta los ataques espirituales. Los ataques espirituales son inevitables para aquellos que siguen a Cristo, ya que, como nos enseña Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos muestra que aquellos que son elegidos por Dios, al caminar en su luz, inevitablemente se convierten en blanco del enemigo. Sin embargo, los elegidos de Dios se mantienen firmes frente a estos ataques. Aunque los ataques espirituales pueden manifestarse de diversas maneras, ya sea a través de tentaciones, luchas internas, persecuciones o dificultades externas, aquellos que son escogidos por Dios tienen una fortaleza espiritual que les permite mantenerse firmes en la fe. En 1 de Pedro 5:8-9, se nos advierte que el diablo, vuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. La clave está en la resistencia firme en la fe. En medio de la batalla espiritual, los elegidos no se dejan arrastrar por el miedo o la duda. En lugar de caer en el desánimo, saben que, como nos enseña Santiago 4:7, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. La resistencia no es pasiva, sino activa. Los elegidos permanecen firmes en la oración, en el estudio de la palabra, y en la obediencia a los principios de Dios. En momentos de lucha, pueden encontrar consuelo y fortaleza en las Escrituras. En 2 de Corintios 12:9, el apóstol Pablo nos recuerda las palabras de Cristo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Los elegidos saben que incluso cuando se sienten débiles, es en esos momentos cuando el poder de Dios se manifiesta de la manera más gloriosa. La vida de un elegido también refleja una actitud de valentía frente a las adversidades espirituales. En 2 de Timoteo 1:7, se nos dice: «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Esta fortaleza viene del Espíritu Santo, quien capacita a los elegidos para no ceder ante el miedo ni ante la duda, sino para mantener su confianza en el Señor, confiando en su promesa de protección. Así como Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, Mateo 4:1-11, y permaneció firme en su fe, los elegidos de Dios enfrentan sus propias pruebas y tentaciones, pero nunca se apartan de su confianza en el Señor. En lugar de ser derrotados, ellos se mantienen firmes, sabiendo que la victoria es segura a través de Cristo. Señal número 7. Te conduce más cerca de Dios, no de Él mismo. La séptima señal de un elegido de Dios es que, al estar en su presencia, te sientes impulsado a acercarte más a Dios y no a Él mismo. Esta es una característica fundamental de quienes han sido llamados por el Señor. Los elegidos de Dios no buscan atraer la atención hacia sí mismos, sino que su vida y su testimonio siempre conducen a otros hacia la gloria de Dios. La razón de esto es sencilla: su vida refleja el propósito divino, que es glorificar a Dios en todo lo que hacen. Como lo dice el Salmo 115:1, «No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad». Un elegido de Dios entiende que su existencia no es para exaltarse a sí mismo, sino para señalar al Creador y guiar a otros hacia Él. A través de sus palabras, su testimonio y sus acciones, una persona elegida por Dios se convierte en un reflejo de su amor y verdad. En la vida de aquellos que han sido llamados por Dios, lo que predomina no es el deseo de fama ni el reconocimiento personal, sino el anhelo profundo de que otros lleguen a conocer a Dios de manera más personal y profunda. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en Juan 3:30, cuando Juan el Bautista, al ver a Jesús acercarse, dijo: «Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe». Esta actitud de humildad es un signo claro de que un elegido no busca gloria para sí, sino que, al contrario, desea que el nombre de Jesús sea exaltado por encima de todo. Un elegido de Dios te conduce a un encuentro personal con el Señor. En su presencia, no te sientes atraído por la persona que tienes enfrente, sino por el amor, la paz y la verdad de Dios. Es el tipo de persona que te motiva a orar más,
a estudiar la palabra con más fervor, a vivir con más pasión por la voluntad de Dios. Como dice en 1 de Corintios 11:1, el apóstol Pablo escribe: «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». El elegido refleja tanto la vida de Cristo que aquellos que se acercan a él no pueden evitar acercarse más a Dios. Este tipo de relación también se observa en cómo los elegidos buscan la voluntad de Dios antes que la propia. En Mateo 6:33, Jesús nos enseña: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Para los elegidos, todo lo que hacen está centrado en la búsqueda de la voluntad de Dios. No se trata de conseguir riquezas, estatus o reconocimiento, sino de vivir para glorificar a Dios y hacer su voluntad. Finalmente, aquellos que han sido elegidos por Dios también son conscientes de que su vida no es suya, sino que pertenece al Señor. Como nos recuerda 1 de Corintios 6:19-20, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los elegidos de Dios, por lo tanto, no buscan su propia gloria, sino que con humildad y dedicación, entregan sus vidas para que Dios sea glorificado a través de ellos. Advertencia: los lobos con piel de oveja. No todo el que dice ser enviado por Dios realmente lo es. La Biblia nos advierte claramente sobre los falsos maestros y profetas, aquellos que tienen apariencia de piedad, pero en su corazón hay engaño y corrupción. Jesús mismo nos dio esta advertencia en Mateo 7:15, «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Estos falsos enviados pueden parecer espirituales, pueden hablar con autoridad, usar el nombre de Dios y hasta realizar señales sorprendentes, pero su fruto los delata. Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 7:16, «Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos?». Un verdadero siervo de Dios no solo habla bien, sino que su vida refleja el carácter de Cristo: humildad, amor, justicia y verdad. ¿Cómo discernir entre un verdadero elegido de Dios y un impostor? Primero, examina su enseñanza. ¿Está alineada con la palabra de Dios o busca torcer las Escrituras para su propio beneficio? 2 de Timoteo 4:3 advierte: «Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias». Un falso maestro dirá lo que la gente quiere escuchar, no lo que realmente necesita para su salvación y transformación. Segundo, observa su vida. ¿Vive lo que predica? ¿Muestra los frutos del Espíritu Santo o deja un rastro de división, codicia y manipulación? Muchos utilizan el nombre de Dios para obtener poder, dinero o admiración, pero Pablo fue claro en 2 de Corintios 11:13-15 cuando dijo: «Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo». Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Finalmente, presta atención a dónde dirigen la gloria. Un verdadero enviado de Dios siempre apuntará a Cristo, no a sí mismo. En cambio, un falso maestro buscará seguidores, reconocimiento y exaltación personal. Juan el Bautista nos dejó un ejemplo poderoso cuando dijo en Juan 3:30, «Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe». El discernimiento espiritual es clave. No te dejes llevar solo por palabras elocuentes o apariencias. Ora, estudia las Escrituras y pídele al Espíritu Santo que te guíe. Como dijo el apóstol Juan en 1 de Juan 4:1, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». En estos tiempos, más que nunca, necesitamos ojos espirituales abiertos para reconocer quién realmente ha sido enviado por Dios y quién solo pretende serlo. ¿Te has encontrado con alguien en tu vida que sientas que fue enviado por Dios? ¿Qué señales has notado en esa persona que te hacen pensar que es un elegido de Dios? Déjame tu opinión en los comentarios, porque me encantaría saber cómo estas señales se han manifestado en tu vida. Compartamos juntos lo que Dios ha revelado a través de estas experiencias. Si este mensaje te ha tocado y crees que puede ser de bendición para alguien más, te invito a compartir este vídeo. Muchas veces, un simple gesto como compartir puede ayudar a alguien a encontrar la guía divina que tanto necesita. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, ¿qué estás esperando? Hazlo ahora para que no te pierdas contenido que te ayude a crecer en tu fe y a vivir según la voluntad de Dios.
Recuerda siempre que, como nos enseña Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está obrando en tu vida y en la de aquellos que Él ha puesto en tu camino. Confía en su proceso.